la bendición del Todopoderoso sea con ustedes. Bienvenidos a este su espacio Expandiendo el Evangelio. Y estamos aquí para acompañarles y estudiar juntos la palabra de Dios desde Iglesia Bíblica Emanuel aquí en la ciudad de Nueva York. Y como siempre está con nosotros nuestro querido hermano Ernesto Bonilla. Buenos días, Ernesto. Buenos días, hermano. Pues para mí una vez más es un placer que me hayas invitado y poder compartir algo práctico, algo sencillo Pero que y a la vez, correcto. que a la vez llegue al corazón y a la mente de nuestros oyentes. Amén. Pues, hermano, si puede orar, por favor, vamos a presentar este espacio en las manos del Señor y a pedir su dirección. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos tantas gracias en esta mañana. Agradecemos tu cuidado, el buen dormir, el buen descanso, la mesa servida. Gracias por los alimentos, Señor. Muy agradecidos porque reconocemos que todo es tuyo, todo te pertenece. Y en este momento, Señor, pues acudimos a tu ayuda, a tu cuidado, a tu protección, que digamos solamente lo que tú has dicho en tu palabra, que lo expongamos de una forma sencilla, pero una forma correcta. Señor, alguien ahí al otro lado de la radio, o que nos está oyendo, nos está viendo, que tú consueles, que tú animes, que tú fortalezcas, que tú nos entusiasmes por tus cosas. Amén. Que dejemos de estar afanados por las cosas temporales, las cosas que se desgastan, las cosas que se terminan y que realmente las cosas materiales no dan satisfacción al alma. Solamente tu palabra, solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Muchas gracias, mi Dios, y gracias por la invitación que me hace mi pastor Jonathan. Te rogamos y suplicamos que esto sea edificante a nuestras vidas y a los que nos escuchan. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. En el estudio pasado estuvimos viendo una falsa conversión, Simón el mago, donde supuestamente había creído, pero a la vez las obras que él hacía negaban realmente su fe, de que era una fe ficticia, una fe espuria, como habíamos dicho. Pero en esta ocasión vamos a hablar de el etíope, continuando con esta misma serie, y vemos allí una genuina conversión y cómo la salvación llegó a este hombre a través de un evangelista llamado Felipe. Vamos a leer entonces, estamos en Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante, y lo estaremos leyendo pausadamente y vamos a estudiar versículo a versículo lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que es desierto de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Cuando dice que este funcionario de Etiopía, de la reina de Etiopía, de Candace, él iba montado en su carro e iba a adorar, ¿qué podemos entender de que este hombre adoraba sin haber sido cristiano, sin haber conocido la verdad? ¿Qué podemos entender ahí, Ernesto? Quiero que nos hable un poquito sobre esa parte. Amén. Antes de entrar un poquito a esto, quisiera hacer un poquito de contexto para que no perdamos el hilo. En la clase anterior, si tú recuerdas, hermano, estábamos hablando de un brujo
de que la Biblia registra que creyó, se bautizó, pero que el Espíritu Santo no guarda silencio, sino que sigue desnudando el corazón de este hombre. Y al final, pues el Espíritu Santo usa a Pedro para que reprenda a este hombre y le dice que realmente pues a este hombre le faltaba arrepentimiento, ¿verdad? Y nosotros a través de las Escrituras podemos ver que los dos pasos para que una persona pueda ser salva, para que una persona pueda su nombre ser escrito en el libro de la vida es arrepentimiento y creer en el Evangelio. Y en esta ocasión, pues lo que tú estabas diciendo al principio, lo que leíste, miramos que el mismo Felipe que le predicó a este brujo y al grupo que estaban ahí con el brujo, también Dios le dio el honor, Dios le da el privilegio a Felipe para que le predique a este alto funcionario. Este no era cualquier cosa. Este era un hombre que estaba, como quien dice, bueno, en Santo Domingo en eminencia. La eminencia, ¿verdad? Los que están en la política, que están en puestos altos, siempre andan con escoltas, con buenos carros, aunque no trabajan, ¿verdad? Pero andan en buenas cosas. Pero este hombre no era cualquier personaje. Lo que yo puedo ver aquí es que aun cuando este hombre no era salvo, aun cuando este hombre no era cristiano, pero miramos que tenía intenciones nobles. Correcto. Y miramos que este hombre, aún sin ser cristiano, buscaba a Dios. Y, perdón, sí. Sí, entonces, fíjate que este hombre, él iba rumbo a Jerusalén. Jerusalén era el epicentro donde todos iban allí a adorar. Amén. Dice la Escritura que este hombre era eunuco. Y en Mateo 19:12, Jesucristo habla de tres tipos de eunucos. En primer lugar, aquellos que nacieron así, ¿verdad? Que son eunucos desde el vientre. Habla también en segundo lugar de aquellos que se hacen eunucos y aquellos que son hechos por causa de los hombres. Este hombre no tenía esposa, era consagrado solamente para el servicio de la reina de Candace. Pero vemos aquí en el versículo 26 que Dios envía un ángel y el ángel del Señor habló a Felipe y le dio, como decimos hoy en día, el location. Le dio el location, la localización. Le dice, mira, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. En el momento que Dios le da esa palabra a Felipe, Felipe no sabía para qué Dios lo estaba enviando allí, porque el texto no lo dice, o sea, no le dice, mira, ve a tal lugar y ve a hacer esto, no le detalla, solamente le dice, ve hacia el sur, el cual es desierto. Y él no cuestionó, pero ¿y para qué? ¿Y por qué yo tengo que ir? ¿Por qué hacia el sur y no al norte? No, él dice, versículo 27, entonces él se levantó y fue. Eso es obediencia a la palabra de Dios. Y sucedió que en ese momento un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, es decir, era un hombre de mucha confianza, porque para tú poner a alguien sobre tus tesoros, tiene que ser una persona de suma confianza. Amén. Entonces estaba sobre todos sus tesoros y había venido este funcionario a adorar a Jerusalén. Ahora,
En el momento en que el profeta, en que Felipe estaba allí, dice que él estaba leyendo, pasaba leyendo al profeta Isaías. Amén. Isaías es considerado como el evangelio del Antiguo Testamento, porque habla de los sufrimientos del Mesías, habla de los padecimientos del Mesías, anuncia la venida del Mesías. Pero lo curioso es que este hombre estaba leyendo, pero no entendía lo que leía. Él no entendía, él no sabía si se refería a algún profeta venidero o algún profeta del pasado. Él no sabía lo que estaba leyendo ni a qué se refería esa escritura. Ernesto. Quiero resaltar dos cosas. Por ejemplo, dice que un ángel del Señor habló a Felipe. Miramos que al principio de la predicación del Evangelio, pues el Señor estaba revelando su palabra y en este momento, pues el Señor usa un ángel para que le hable a Felipe. Quiero resaltar esto porque a veces hay enseñanzas de que los hombres hablan lenguas de ángeles. Angelicales. Y la verdad que cuando yo veo la escritura, yo veo que son los ángeles los que están hablando el idioma de los hombres, no al revés, ¿verdad? Y a veces hay grandes debates, ¿no? Que yo hablo lengua de querubín, de serafín, y la Biblia no registra nada de eso, la gente se inventa cosas. La gente se inventa cosas, pero fíjate algo, Ernesto. Los ángeles, como dice en el libro de Hebreos, que están al servicio de los santos. Amén. Son espíritus ministradores, están al servicio de los santos. Amén. Y Dios se valió de un ángel. Los ángeles no reciben adoración, los ángeles son mensajeros. Exacto. Solamente fue a dar un mensaje y decirle, mira, Dios está mandando esto, y le da las instrucciones a Felipe de lo que él tenía que hacer. Amén. Ya Felipe había predicado tanto en Jerusalén como en Samaria, pero Dios le estaba dando otra ruta. Quien trazaba las pautas y las rutas en la iglesia primitiva y en la obra misionera era el Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos aquí que cuando Felipe le escucha que él estaba leyendo al profeta Isaías, Felipe le hace una pregunta. Y esa pregunta podemos hacerla a cualquier oyente o amigo que nos está viendo. ¿Tú estás entendiendo lo que lees? ¿Estás entendiendo, estás comprendiendo el Evangelio? Porque hay gente que hablan del Evangelio y no lo entienden. Tú no puedes hablar ni dar de lo que tú no tienes, ni de lo que tú no conoces. Para tú realmente hablar con claridad del Evangelio, tienes primero que entenderlo, comprenderlo. Su contenido y todo. Su contenido, su mensaje. Entonces este hombre leía, pero no entendía. ¿Por qué es importante el entendimiento, Ernesto? ¿Por qué es importante entender las Escrituras? Fíjate que estoy viendo yo, antes de responder eso que me estás preguntando, estoy viendo que en los tiempos de antes no era cualquiera que sabía leer, ni era cualquiera el que tenía un escrito bíblico. Ajá. Prácticamente eso estaba, digamos, en el templo. Sí. Y alguien que pudiera tener una copia de eso, me imagino que haber pagado buena cantidad de dinero para poder tener un escrito. Entonces miramos que este hombre se interesa en ese Dios de Israel. Sin duda había escuchado por medio de los escribas y fariseos, que eran los encargados de la enseñanza de esa época, y él comienza a interesarse, porque dice que venía desde Etiopía hasta Jerusalén, sin ser cristiano, él venía y adoraba. Tenía una búsqueda
de verdad pienso que genuina, aunque no conforme a los pasos de Dios. Porque muchas veces hay gente que busca a Dios, a veces por su propia conveniencia, a veces busca a Dios por los beneficios, por conseguir lo que Él pueda dar, no por lo que Él dice. Correcto. ¿Verdad? Porque la gente siempre está más en búsqueda del pan, de llenar su estómago, pero rechaza lo que dice el que está proveyendo el pan. No, y hay personas también que han hecho un Dios creado a su medida. Ellos dicen, no, yo sirvo al Señor a mi manera. Exacto. Dios tiene que entenderme. No, es todo lo contrario. Nosotros debemos movernos a la manera de Dios y quienes debemos entender somos nosotros. Amén. No Dios entendernos a nosotros. Entonces, en el caso del etíope, él estaba leyendo, aunque como tú decías, con un corazón noble, pero él no entendía. Su entendimiento estaba vedado. Es Amén. decir, tuvo que Felipe comenzarle a explicar, a discipular, a enseñar las escrituras. Amén. Para que el entendimiento se le abriera. Amén. Amén. Sí, hermano, algo así rapidito. Fíjate que qué cosa. Aun cuando Dios miró la intención de este hombre, que estaba buscándole, aunque sea tientas, como dice Pablo en Hechos 17, que aunque sea tientas, dice, Dios no está lejos. Ajá. Aunque sea tientas, Puedan lo pueden palpar. Entonces yo veo que este hombre estaba así, como cuando buscando a Dios a tientas, pero Dios ve a ese hombre y se le cruza. ¿Qué usa Dios para saciar la sed de este hombre? Usa a un cristiano. Amén. O sea, ¿qué no quiere decir eso nosotros que decimos que somos cristianos? Que es un privilegio, es un honor. Aparte de eso, es una responsabilidad de nosotros los cristianos, porque Dios a nosotros los cristianos nos ha dado ese honor de enseñarle a los inconversos para que ellos piensen, ellos razonen y ellos entiendan las escrituras, porque es a nosotros los cristianos. Correcto. Es que Dios nos ha dado esa sabiduría, esa inteligencia, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, su autoridad, ¿verdad? Para enseñar. Yo sé, Ernesto, que al inicio de tu conversión, cuando tú eras un nuevo creyente, tú te parabas y comenzabas a leer muchas historias de la Biblia o pasajes y tú decías, pero no estoy entendiendo, Así es. ¿verdad? Entonces, en el versículo 31 dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe. Esta palabra es bien significativa en el texto. Rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Es decir, para que le explicara. Ahí notamos que este hombre tenía sed. Y dice, como dicen en mi país, el que tiene sed, busca el agua. Cuando usted tiene sed, usted hace la diligencia y busca los medios. Entonces, Amén. este hombre tenía sed. Ahora, ¿cuál era el pasaje que él leía? Vamos a estudiar el pasaje. Ernesto, si lo puede leer, versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hermano, si hubiese sido a ti y a mí, vamos a ponernos en ese lugar, que nosotros no hubiésemos conocido el Evangelio y nos dan un pasaje como ese, yo estoy seguro que no lo íbamos a entender tampoco. Exacto. Correcto. No lo íbamos a entender. O nosotros lo entendemos ahora porque ya conocemos la película, el final de todo. Y el Señor también usó
a otros cristianos que conocían la escritura. Que conocía la escritura. Casi esto va como en cadena. Ajá. Como ajá. en cadena. Hermano, está algo así rápido. Mira, fíjate cómo Dios tira todas las líneas, porque Dios es un Dios perfecto. Yo le pondría que es un súper matemático, un súper arquitecto, porque le dice, júntate a esa carreta. Ujú. Podríamos decir nosotros, qué casualidad de que en el momento que Felipe se junta, se pega a la carreta y lo escucha que está leyendo esto. En ese preciso momento. O sea, Dios calculando todo. Todo. Se acerca, escucha, y eso le da a Felipe como un escalón para iniciar la plática. Correcto. Y todo fue sincronizado, Sincronizado. por el Señor. Amén. Ahora, vemos que en este eunuco, en este etíope, había sed, había anhelo, había deseo de aprender. Y hay una frase que tú siempre mencionas que dice, cuando se quiere, se puede. Entonces vemos aquí que en el versículo 34, respondiendo el eunuco le dijo, te ruego, nuevamente, te ruego que me digas. Él estaba desesperado por saber de qué se trataba, tenía hambre y sed. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Es triste, hermanos, cuando nosotros escuchamos personas, aún dentro de las iglesias, que dicen que ellos no necesitan que nadie les enseñe, porque ellos estudian su Biblia solo, porque ellos hacen sus cosas solo. En este caso, Dios había levantado a Felipe como un evangelista para enseñar. Felipe no estaba enseñando a multitudes, no era en un estadio que él estaba, porque a veces pensamos que si no estamos ante multitudes, como que Dios no está obrando. Hay gente que quizás no le dan importancia a uno, pero aquí se está hablando de una sola persona. Amén. ¿Sabe que en estos días veía a un pastor predicando? Y él estaba predicando como si estuviera en un estadio. Y cuando movieron la cámara así hacia la iglesia, había una sola persona en el culto. Todas las demás sillas estaban vacías. Y él estaba predicando con esa propiedad y con esa autoridad, porque no importa, hermanos, si es uno, si son dos, si son tres. Quiera el Señor que fueran muchos. Y damos gracias al Señor por esas iglesias que tienen un gran crecimiento. Pero para Dios un alma, uno, tiene un gran valor. Amén. Una gran importancia. Yo pienso esto, hermano, que Felipe se dio cuenta de lo que tú estabas diciendo, ¿verdad? Que enfrente de él no tenía un paquete, no tenía un bulto, Ajá. sino que tenía un hombre que tiene alma, espíritu, que tiene razonamiento, Amén. alguien que tiene deseo de aprender. Fíjate, yo me pongo a pensar, ¿cuántos años iría ese hombre que venía a Jerusalén a adorar? No dice el texto, pero imagino que quizás varios años. Y aun cuando él llegaba al templo, y donde habían maestros de la Torá, de la ley de Moisés y todo eso, nadie le había explicado acerca de este versículo. Porque él, imagínate, cuánto tiempo, quizás adorando, y su alma no estaba satisfecha. Ahora, ¿por qué podemos decir esto? Porque el hombre todavía no tenía el Espíritu Santo. Correcto. Entonces Dios miró las intenciones de este hombre, que tenía una búsqueda, pero no de acuerdo a las normas de Dios. Y entonces Dios lo mira, y como Dios es el que está interesado
en la salvación del hombre, porque Él fue el que diseñó la salvación, Él fue el que dio el método, El medio para ser salvo. dio todo, absolutamente todo. O sea, el hombre solamente tiene que recibir lo que Dios ya hizo Amén. para él. Entonces, miro que Dios se mueve y le busca, ¿verdad? Aunque él estaba buscando equivocadamente, Dios se mueve para que este hombre lo encuentre. Amén. La fe viene por el oír de su palabra. Vemos aquí en el versículo 35 que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. Es decir, cómo Felipe comenzó en Isaías y terminó en Cristo. Amén. O sea, a partir de esa escritura, él comenzó a presentarle el plan de salvación de la obra de Cristo, porque en eso consiste el evangelio. Por eso Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, no hay fronteras, no hay raza, no hay color, dice al judío primeramente y también al griego. No importa tu nacionalidad, tu cultura, el evangelio es transcultural. Amén. El evangelio no está, hermanos, por debajo de la cultura. Al contrario, el evangelio está por encima de la cultura. El evangelio cambia la mentalidad y la mente y el corazón de los hombres. Amén. Hermano, es que fíjate que yo veo esto. El etíope es gentil, ¿verdad? Cuando yo veo en Génesis que el hombre peca, acuérdate que Adán pues representa a la humanidad. Cuando el hombre peca, Dios le promete o le anuncia un salvador al hombre, a la criatura. Y a medida que pasan las generaciones, Dios va cumpliendo hasta que llegue el momento de que llega ese Salvador, ¿verdad? Pero Él se lo promete a la criatura, al ser humano, y no se la promete al diablo, que eran dos criaturas. En el Edén estaban dos criaturas hechas por Dios. Estaba Luzbel, ¿verdad? El diablo, que posteriormente se llamó diablo, y estaba también el ser humano, el hombre. Los dos pecan. Los dos son perversos porque los dos van en contra de lo que Dios ha establecido, lo que Dios dijo. Pero sin embargo, es al hombre el que le promete evangelio. Correcto. Y no a Satanás. O sea, qué privilegio es ser humano. Amén, amén. Entonces vemos aquí que después que Felipe le anuncia el evangelio, que ya este hombre tiene una comprensión, Amén. un entendimiento, dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua. Fíjate que no fue el Felipe quien le dijo, ¿quieres ser bautizado? No, fue el mismo etíope y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es decir, que cada persona debe anhelar, cuando Dios hace una obra en ti, tú debes anhelar, debes tener sed por ser bautizado. Yo no admito personas, ¿verdad?, que dicen ser creyentes. Pero que, espérate, que yo no estoy preparado. O no, tú anhela el bautismo. El etíope lo anheló y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, en primer lugar, si crees de todo corazón, bien puedes. La fe. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El evangelio, como tú mencionabas en la clase pasada, son dos elementos importantes, la fe y el arrepentimiento. Amén. Entonces, creer en el Señor Jesucristo y arrepentirte de tus pecados. Amén. Eso es lo importante. Entonces, este hombre dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
El creer nosotros en que Cristo es el Hijo de Dios, el creer y confesar con nuestros labios que el Señor es el Hijo de Dios y arrepentirte y creer de que ciertamente tú eres pecador, que tú tienes que arrepentirte porque eres pecador. Porque hay personas que dicen, no, yo no he hecho nada malo. Yo al que me pide un pedazo de pan le doy. Yo ayudo. Yo no le hago daño a nadie. Y ellos entienden que por eso no tienen por qué arrepentirse. Sin embargo, el hombre tiene que arrepentirse por cuanto es pecador. Amén. Es pecador. Entonces, aquí vemos que Felipe lo encamina, lo dirige, lo guía en su fe y le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y ahí él confiesa y dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estoy viendo yo aquí, hermano, a lo que tú estabas diciendo, de gente que no quiere bautizarse. Mira, yo pienso esto, que si alguien que dice que es cristiano y no quiere bautizarse, más creo que no es cristiano, porque el Espíritu Santo, si lo tuviera, dice la palabra que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Correcto. Ahora, en segundo punto, también creo que es culpa a veces del predicador o del pastor de turno de la iglesia donde esa persona está congregándose, porque si no se le disipula, si no se le enseña, entonces, ¿cómo la persona va a tener un anhelo de bautizarse si no se le ha enseñado, no se le ha instruido? Sin embargo, a este eunuco, miramos que aparte que se le predicó el evangelio, también ahí va incluido, ahí escondido, también sin duda Felipe le explicó acerca del bautismo. Cuando él razonó, porque el hombre tiene razonamiento. Sí. Hay sectas cristianas que dicen que el hombre no puede razonar. No, el hombre sí tiene razonamiento. Lo que pasa que está torcido, está torcido. Sí. Pero cuando viene un cristiano y le explica las escrituras, claro, como se las explicó Felipe, o como la estamos enseñando nosotros, hasta un inconverso entiende, porque hay un razonamiento. Aquí miramos que Felipe le explica que Jesucristo es el que perdona los pecados. Correcto. ¿Verdad? Y le dice, bueno, o sea, dice él, bueno, cuando él está entendiendo lo que Felipe le está diciendo, él está razonando, está pensando y dice, wow, yo estoy apto para eso. Y hace la pregunta, que es una pregunta fantástica. Amén. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Alguien ahí atrás de estas ondas radiales o televisivas puede estar haciendo esta pregunta. O sea, yo me quiero bautizar, pero ¿qué pasos tengo que dar? ¿Qué impide? ¿O qué impide que yo pueda ser bautizado? Bueno, aquí el ejemplo lo tiene. Cree en el Señor Jesucristo de todo corazón y bien puedes. Amén. Entonces, fíjense algo, hermanos. El etíope mostró interés, creyó en Jesús como su Salvador. Y poco después, entonces, encontraron agua. Y el etíope pidió, él mismo voluntariamente pidió ser bautizado como muestra de su fe. Felipe lo bautizó y luego el Espíritu Santo lo llevó lejos, mientras el etíope continuó su camino lleno de gozo. Miren, en el versículo 38 dice que él mandó a parar el carro. ¿Quién? Fue el mismo etíope, mandó a parar el carro. Es decir, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Es decir, que había hambre y sed en él. Y como tú decías,
Hay iglesias que, pues una persona le dice hoy, mira, yo creo en Cristo, ven, ven, mañana hay bautismo y te bautizan. Ni siquiera te han doctrinado, te han enseñado lo que es el Evangelio. Entonces, debe haber un tiempo de enseñanza donde esta persona pueda comprender, pueda tener un entendimiento más claro, diáfano de lo que es el bautismo y de esta manera pueda entonces descender a las aguas, como es el caso del etíope. Dice que él mandó a parar el carro y cuando subieron del agua dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Mira, hermanos, Dios había enviado a Felipe solamente a esa misión. Amén. A esa misión, un solo para el Señor. Amén. Un alma para Dios tiene un valor incalculable. Es decir, que si tú sales a evangelizar por hora, quizás haya muchos que te rechacen, muchos no te van a querer escuchar, pero siempre Dios tiene alguien. Alguien, amén. Alguien que dice, sí, ven, yo quiero escuchar. Hermano, dos cosas que quiero resaltar aquí. Que Felipe le anunció, y aquí lo dice, el Evangelio de Jesús. Amén. Quiero hacer hincapié en esto porque han salido, no es que hayan más evangelios, lo que pasa es que el diablo ha extorsionado el Evangelio, no el del Señor Jesucristo. No que haya otro, como dice ¿verdad? Pablo. Exacto, no es que haya otro, pero nosotros los que somos cristianos debemos de anunciar el Evangelio de la cruz, el Evangelio de Jesús, el Evangelio que salva, el Evangelio que perdona los pecados, el Evangelio que tiene la autoridad de escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Y como punto número 2, me gustaría señalar que el bautismo no es por aspersión. O sea, a lo mejor usted pertenece a una religión tradicional y usted dice, no, a mí me bautizaron esprayado, ¿va? Con una bombita de agua ahí o con algo así. Vaya a las escrituras y usted mismo apercátese por su propia cuenta cómo es que es el bautismo bíblico. Aquí le está mostrando la Biblia en Hechos 8 de que este etíope eunuco detuvo el carro porque él tenía autoridad para eso y dice que bajaron al agua. O sea, es por inmersión, ¿verdad? Inmersión. No es por aspersión. Y un detalle importante también, por eso nosotros como iglesia bíblica, nosotros no bautizamos niños, porque un niño en su etapa de inocencia no sabe lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces fíjate que en el caso del etíope, previo al bautismo hubo una enseñanza, un entendimiento. Entonces imagínate un niño de meses o de un año que tú lo agarras y lo metes en una pileta de agua, no sabe. Sí. Cuando cumple 10 no se acuerda, al menos que le enseñen las fotos. Sí, es cierto. ¿Verdad? Entonces es importante tomar esto en cuenta, aunque hay otras iglesias aún dentro del plano evangélico que bautizan niños. Sí. Pero nosotros no lo hacemos, entendemos de que no es bíblico. Entonces vemos aquí, amados hermanos, que Felipe no se detuvo. Dice que Felipe continuó con su tarea evangelizadora. Dice que pasando Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades. El Espíritu Santo era quien motorizaba la obra misionera. El Espíritu Santo era quien le daba vitalidad, fuerza para estos hombres ir de ciudad en ciudad, predicar el evangelio sin ningún interés monetario. Esto ellos no lo hacían, ellos no lo hacían, hermanos, para
para lucrarse, ellos lo hacían por amor a las almas, Amén. por pasión por las almas. Yo pienso que cada iglesia debe tener como norte, como meta, buscar a los perdidos, buscar las almas, predicar el evangelio a las ovejas que están extraviadas. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, esa es la misión. El Señor no te dice, mira, si tú quieres, si te parece bien, no es una sugerencia. El Señor dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Es un mandato. Entonces, cuando tú y yo obedecemos con ese mandato, sea a través de la radio, sea a través de la internet, sea a través de en la calle, sea en los autobuses, en las paradas de guagua, de metro, en los parques, donde sea que usted esté predicando el evangelio, no se desaliente. Aunque usted no vea que la gente se convierte o que quizás algunos le rechazan los tratados o algunos ni siquiera le quieren escuchar, o cuando usted va casa por casa hay lugares que hasta te cierran la puerta en la cara. Es decir, eso es normal y eso es parte de la misión. ¿No? Estos eran hombres llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo y fueron rechazados y fueron perseguidos. Si a Cristo rechazaron, el Hijo de Dios, Dios encarnado, lo rechazaron, ¿usted cree que si con el árbol verde, con el tronco verde hicieron eso, qué será con Amén. nosotros, verdad? Sí, yo pienso, hermano, que mira, una de las cosas que a mí me gusta es hablar el evangelio platicando. O sea, Como una conversación. exacto. Mira, yo he notado que, bueno, hay gente que sí de plano me ha rechazado así de plano, Oiga, pero muy pocos. Pero una de las cosas que yo siempre le pido a Dios es que, Señor, dame gozo, dame entusiasmo. Que cuando yo hable es como cuando tú recoges despojos. sí. ¿A quién no le gusta recoger riquezas? Que le den un aumento, que le digan, mira, entre a esa tienda y agarre lo que quiera. O entre a esa bóveda de ese banco y agarre todos los billetes que quiera. O sea, humanamente uno va con todo. Entonces yo le digo, Señor, como quien recoge despojos, ayúdame a platicar el evangelio. Porque de esa manera la gente en la plática, tú vas metiendo cosas y la misma gente te abre puertas. Correcto. Te dice esto, y entonces tú dices a corregir y vas, hasta el final que la gente, bueno, mira, yo mi responsabilidad termina hasta aquí, yo me voy. Pero allá tú y el Señor, un día Dios te va a quitar la vida. Sí, y fíjate, Ernesto, que hay estrategias. Dios te da estrategias y sabiduría de cómo llegar a ciertos sectores. De repente tú te encuentras con unas personas que están hablando de béisbol o están hablando de soccer y quizás tú puedas comenzar a hablar de soccer, Exacto. de béisbol, pero entre la conversación, ahí mismo, ¡pap!, le siembra la semilla Exacto. del evangelio. Es correcto. O sea, hay que tener sabiduría. Hay personas que, por ejemplo, de entrada comienzan a condenar a las personas. De entrada, no, hay que tener gracia y sabiduría de cómo hacerlo. Cuando usted va a un restaurante, a usted le llevan un plato de entrada, una sopita, un pancito con ajo, y usted va degustando eso para preparar el estómago. Entonces, de igual manera, yo pienso que Dios nos da sabiduría y estrategia de cómo hacerlo, de que uno puede llegar aún a personas adineradas, personas pero con sabiduría, ¿verdad? Con Amén. gracia de Dios y haciéndoles preguntas. Las preguntas son También. importantes porque las preguntas te llevan a un plano de que la persona puede reflexionar y razonar. Amén. Pienso que eso es bueno porque Ajá. a veces también no es muy bueno ser monótono, Correcto. ¿verdad? Porque solo tú hablas y la gente... Entonces eso es una buena estrategia. Preguntarle qué piensa usted de esto, qué piensa de esto. Entonces la gente va dando sus
sus respuestas. En el caso mío, casi cuando yo hablo el Evangelio, me gusta poner el ejemplo de una corte. Ajá. Porque en una corte, casi la mayoría de gente ha ido a una corte y ve lo que se mueve. Entonces yo agarro ese, digamos, ese drama que se vive en una corte y se lo pongo enfrente. Entonces le digo, mire, esto es lo que va a pasar con aquellas personas que no creen y no se arrepienten. Entonces van a tener que enfrentar a ese juez y usted va sin abogado. Correcto. Está perdido. Correcto. Es decir, que lo mismo que hizo Natán cuando se acercó a David, le presentó una historia, le hizo una introducción sabia, pero al final le dijo, mira, ese hombre eres tú. Porque Natán, el mismo David dijo, ¿quién hizo esto? El que hizo esto es digno de muerte. No, ese eres tú. Amén. Ese eres tú. Entonces, es una manera de confrontar a las personas con su propio pecado y que el Espíritu Santo pues le haga despertar. Ernesto, ya estamos llegando a la parte final, pero queremos en primer lugar llevar un mensaje a la iglesia. Este es un tiempo, hermano, difícil que estamos viviendo. La iglesia está llamada a tomar todos los medios para predicar el Evangelio. No escatimar recursos, no escatimar esfuerzos. No es un tiempo para estar en pereza. Es un tiempo para involucrarnos en la obra misionera. Obviamente, es una responsabilidad de cada creyente particular, pero también es una responsabilidad corporativa de la iglesia. Amén. Es decir, cada creyente por su área debe evangelizar, pero también en la iglesia se deben establecer programas de predicación a las almas perdidas. Eso Amén. es sumamente importante. Lo segundo es aquellos que no son creyentes, le estamos animando, estimulando a que hoy, no mañana, no pasado, no después, como dice la Escritura, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy tú que estás exponiéndote a estas enseñanzas, a esta palabra, hoy rinde tu corazón al Señor. Entrega tu vida a Cristo. Él te está llamando y lo está haciendo a través de las Escrituras. Amén. Amén. Ernesto. Sí, pues al final, pues lo mismo, ¿verdad? Si usted todavía que nos está oyendo o nos está viendo, realmente quiero decirle esto. Dios es el que estableció que el hombre va a morir una vez. Lo crea usted o no lo crea, Dios fue el que estableció que va a morir una vez. Y así como es tan segura la muerte, el hombre enfrentará un juicio. Ahora, si usted se muere con sus pecados sin perdonar, usted va a enfrentar a ese Dios en ese juicio. Y si ya usted entra a ese juicio, usted es alma perdida. Porque Dios tiene todo su récord, tiene todos sus pecados desde que usted comenzó a pecar hasta el último segundo que estuvo aquí en la tierra. Dios todo lo tiene computarizado, por decirlo así. Entonces es mejor que de este lado de la vida usted agarre todos sus pecados y se los ponga al hombre más limpio, al hombre más perfecto, al hombre más santo, al hombre que nunca pecó, al hombre que no se encontró ningún engaño en él. Es a su propio Hijo Jesucristo y lo mata para no matarlo a usted ni matarme a mí en la condenación eterna. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Son los dos mandatos que le pide el Señor Jesucristo en Marcos 1:15. Dos órdenes que Dios le da a todo pecador. Primero, que se arrepienta de su pecado. Segundo, que usted crea en fe que sus maldades fueron puestas sobre el justo por los injustos. Si usted hace esos dos pasos que Dios le está pidiendo, la Biblia le asegura, el Dios del universo le asegura que donde Él esté, usted también estará. Amén, amén. Ernesto, queremos invitar a nuestros amigos.
Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, ¿cómo podemos venir, cómo ellos pueden asistir a la iglesia? ¿Y cuáles son los horarios de culto, los días de servicios, dónde estamos ubicados? Estas informaciones son importantes por aquellos que no tienen una iglesia donde congregarse. Ernesto. Bueno, fantástico. Para nosotros va a ser un placer, va a ser un honor de que nos pueda visitar. Estamos en Freeport, en la 91 North Bayview. Está cerca de Hempstead, Uniondale. Y agradecemos tu visitación. Y asimismo tenemos los horarios. Los días martes a las 7:30, día jueves a las 7:30, los domingos de escuela dominical a las 10 de la mañana y el servicio general a las 11 de la mañana. Así que todos son bienvenidos a la Iglesia Bíblica Emanuel. Amén. Pues vamos a orar y así nos despedimos. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por estas enseñanzas. Gracias, Padre, por la vida de nuestro hermano Ernesto y gracias por cada oyente que está ahí al alcance de nuestra voz y está viendo y compartiendo también estas enseñanzas. Cumple tu propósito, Señor, en cada vida y trae muchos al conocimiento de la verdad. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea contigo. Amén.